Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó: ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Él les dijo: entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses hablaba con toda libertad del reino de Dios, dialogando con ellos y tratando de persuadirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantan a Dios, tocad a su nombre es el Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los discípulos dijeron a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús: ¿ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora, mejor ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor.
Queridos hermanos aquí presentes, queridos hermanos enfermos, ancianos, impedidos, que estáis en vuestros hogares o en las residencias u hospitales. Ayer nos decía el Evangelio a cada uno de nosotros en ese momento de la despedida de Jesús, en la solemnidad de la Ascensión, aquello de no os dejaré solos, aquello de yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una certeza en nuestra fe, que nunca caminamos solos, que el Señor está con nosotros, que nos ha dejado su Espíritu y que, como con los discípulos de Maús, se hace el encontradizo en cada momento de nuestra vida. Y aquí en la Eucaristía, como ellos, podemos reconocerlo, podemos sentir su presencia una vez más. Acabamos de terminar esta fiesta, esta solemnidad de la Ascensión, y entramos en la última semana de la Pascua. Esta semana culminará con la gran fiesta de Pentecostés, 50 días ya después de la resurrección de Jesús. Y vemos en los dos pasajes que nos ha presentado la palabra de Dios hoy, dos momentos importantes. El primero de ellos, por orden cronológico, es el que Jesús vive con sus discípulos en el Evangelio de Juan. Hemos visto cómo los discípulos, en este momento anterior a la Pascua, empiezan ya a ver en Jesús, pues al Hijo de Dios, empiezan a creer en Él, empiezan a sentir que es una persona, un hombre como nosotros, pero que procede de Dios. Y por eso dicen, ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Pero dicen después, por ello creemos que has salido de Dios. En definitiva, ellos empiezan a descubrir ya en Jesús a ese Hijo de Dios, esa presencia de Dios con nosotros, como nos lo anunciaban en el momento de su nacimiento. Jesús les cuestiona, ¿ahora creéis? Han pasado ya mucho tiempo con Él y en estos momentos los discípulos están empezando a creer. A veces nos cuesta mucho nuestra fe, a veces necesitamos mucho tiempo e incluso ver muchas cosas, porque no siempre es fácil creer, fiarse, sin más. Y por eso Jesús les anuncia lo que será pues el momento de su hora, ese momento de la pasión, ese momento del mayor sufrimiento, mayor dolor y la dispersión. Así se sintió Jesús. Fijaos, si ayer nos decía el Evangelio, yo estoy con vosotros todos los días, sí, Jesús experimentó la soledad, el abandono. En el momento de la persecución, todos sabemos cómo fue ese momento previo a su pasión, todos huyen y Jesús ya se lo anuncia. Poco antes de su pasión les anuncia este texto que acabamos de escuchar. Pero Jesús no se siente solo. Muchas veces hablamos de estar solo y a muchas personas les pasa. Pues el que vive la viudedad o la soltería o la ancianidad o los hijos están fuera. Uno vive solo, físicamente está solo. Sin embargo, con Dios nunca estamos solos. Dios está siempre a nuestro lado. Es un ejercicio de fe que debemos hacer para sentirnos siempre en su presencia. Porque si no, no nos creeríamos lo que dice la palabra de Dios. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y Jesús también en el Evangelio de hoy les dice esto a los discípulos. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Y nosotros esto lo entendemos muy bien ahora. Seguramente sus discípulos en ese momento no lo entendían tan bien. Nosotros celebramos a Cristo, muerto y resucitado. Y vemos el triunfo de la vida sobre la muerte. Y vemos esa victoria a la que también nosotros somos invitados. Porque esta resurrección de Jesús es también una promesa para cada uno de nosotros. Es en el fondo la fuerza que da la fe para poder vencer las dificultades de cada día,
y siempre sintiendo esa fuerza de Dios, ese Espíritu Santo que Él nos regala. Así lo decía también Jesús: me dejéis solo, me dejaréis solo, pero yo no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Esa experiencia que tiene Jesús de esa unión tan íntima con el Padre, creo que debe ser también algo propio de cada uno de nosotros en nuestra fe. Que seamos capaces de sentirnos tan vinculados a Dios que nunca bajo ningún concepto nos sintamos solos, nos sintamos abandonados. Jesús llega a expresar en el momento de la cruz lo que dice el Salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fijaos que en algún momento de tentación también tuvo pues ese sentir, quizás el abandono. Sin embargo, sabemos que Dios estuvo siempre con él. Y esa es la certeza que nos deja que nosotros crezcamos en confianza, que nosotros crezcamos en fidelidad, en fortaleza, en ese impulso evangelizador, que es lo que el Espíritu Santo da a los discípulos en el momento de Pentecostés. Y justo tras ese momento de Pentecostés empieza la vida de la Iglesia, la actividad de los apóstoles. Y así escuchamos este pasaje de hoy de los Hechos de los Apóstoles, en los que los discípulos siguen predicando la buena noticia. Han tenido ya experiencia varias veces, las apariciones de Jesús resucitado, y después del Espíritu Santo en Pentecostés, ellos se lanzan a predicar con fuerza la palabra de Dios. Aparece hoy en este pasaje, aparecen dos discípulos, uno muy conocido que es Pablo, el otro quizás menos, que es Apolo, ambos predicando la palabra de Dios. Y hay una pregunta muy interesante que les hacen a los discípulos de allí de Éfeso: ¿recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Y en aquellos momentos de fe incipiente, esos discípulos ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Habían recibido el bautismo de conversión, que es el que daba Juan. Y fijaos, en ese momento son bautizados y reciben esa fuerza, ese Pentecostés para cada uno de ellos, esa fuerza del Espíritu Santo. Y en ese momento, uno de los dones del Espíritu Santo es ese hablar en lenguas. Es una manera de profetizar, de hablar de Dios, de sentir esa fuerza de Dios en nuestra vida. Eso les pasa a esos primeros discípulos. Pues hoy en día también pasa eso. Quizás el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el gran desconocido. Lo invocamos cada día al empezar nuestras celebraciones, al hacer la señal de la cruz. Sin embargo, esa fuerza que da el Espíritu Santo, quizás pocas veces somos capaces de invocarla. Le pedimos a Dios, hablamos con Cristo en nuestra oración. También debemos ser hombres y mujeres de Espíritu Santo, que lo llevemos siempre en el corazón, que sintamos su fuerza en nuestra vida y que pidamos una y otra vez que nos regale sus dones. Ojalá y de esa manera podamos sentir esa fuerza del Espíritu Santo que recibimos el día de nuestro bautismo, el día de nuestra confirmación, y que recibimos tantas veces que lo invocamos. Pues creo que esa expresión de Jesús que resonaba en nuestro corazón estos días, que escuchamos en la palabra de Dios, de no os dejaré solos, os enviaré el Espíritu Santo Paráclito, el defensor, el que da fuerza, el que da vida. Y ese mensaje tan esperanzador, tan lleno de fuerza que nos dejaba ayer, de yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos, sea para nosotros un motivo más que suficiente para seguir al Señor con entereza, con alegría, a pesar de las dificultades que siempre existen. El Evangelio habla de persecuciones y otras muchas cosas, pero ahí tenemos también esa confirmación de la presencia de Dios en nuestra vida. Que podamos sentir, como los discípulos de Emaús, que Dios camina con nosotros, que Cristo está a nuestro lado, que sintamos la fuerza de su palabra, que sintamos la fuerza de la Eucaristía, que sintamos la fuerza que nos da con su Espíritu Santo. Que así sea.